Muy buenas noches y bienvenidos a este especial de Los Intocables sobre la festividad del 12 de octubre, Fiesta Nacional Española y Día de la Hispanidad. Ya saben ustedes que pueden sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través del canal 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de 12 Mediterráneo, en Tenerife a través del canal 10 Televisión, en Sevilla canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. De inmediato entramos en materia en este especial, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 9 Nacional de España, Día de Reconocimiento al legado de nuestra historia, homenaje a nuestra bandera y a nuestro himno, respeto a nuestras Fuerzas Armadas y defensa de la unidad de nuestra nación. Es el Día de la Hispanidad, evocación al mestizaje de un nuevo continente, origen del mayor imperio que conoció nuestra historia, símbolo de fraternidad con nuestros hermanos de todos los países de Hispanoamérica y espacio común del español, un idioma compartido por casi 600 millones de personas en todo el mundo. Es la festividad de la Virgen del Pilar, advocación mariana y patrona de Zaragoza y de Aragón. En la Guerra Civil, 3 bombas republicanas alcanzaron la basílica, pero ninguna de ellas llegó a estallar en lo que se considera un milagro de la Virgen. Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar preside las celebraciones de la Benemérita que cada 12 de octubre desfila con las Fuerzas Armadas Españolas en nuestra fiesta nacional. Este año, debido a la pandemia, la festividad se ha visto reducida a un acto a puerta cerrada en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Para analizar lo que supone la fecha del 12 de octubre nos acompaña el escritor colombiano Pablo Victoria, que fue parlamentario, senador en su país, experto en economía, aunque mundialmente conocido por sus escritos de filosofía y, sobre todo, sus libros de historia. Don Pablo Victoria, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y además aquí con su último libro, El terror bolivariano, toda una historia de lo que es la independencia americana y el magnánimo papel que España jugó en ella, a veces muy desconocido. Así es, efectivamente, salió el año pasado, hacia octubre, publicado por la Esfera de los Libros. De manera pues que invito a todos los españoles a que lo lean para conocer la verdadera historia de lo que ocurrió en América y no lo que les han contado. Tengo entendido que ya está en marcha casi la segunda entrega. Sí, el segundo volumen es todo el periplo de Bolívar asesinando, matando españoles al sur del continente, Ecuador, Perú, Bolivia y luego su regreso a lo que hoy es Colombia. Será muy interesante leerlo, quizá porque a Simón Bolívar hay mucha gente que en España no le conoce bien. Pues es que este es el único país que le hace estatuas a sus enemigos. Bueno, yo le hablaré de un libro que se llama Grandes Traidores, que le puedo recomendar encarecidamente. Jesús Ángel Rojo es abogado y escritor, director general del Grupo de Comunicación del Distrito, es miembro de la Academia de la Diplomacia y autor de diversos libros de historia, entre ellos Los Invencibles de América, pero también ese que mencionábamos de Grandes Traidores. Jesús Ángel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Además, ese libro que hicimos un documental, no sé si te acuerdas. Visitando las estatuas de aquellos traidores que, a pesar de serlo, tienen estatua en España. Sí, como el caso de Simón Bolívar, por ejemplo. Simón Bolívar y San Martín, que tienen 2 estatuas aquí bien hermosas en Madrid. Hace falta enseñar mucha más historia en nuestro país, ¿eh? Sí, y sobre todo ahora más que nunca, después de lo que ha llegado. Sí, señor. César Cervera es licenciado en Periodismo por la Complutense y máster de ABC, especializado en temas de historia, es redactor del diario ABC y autor de libros como El Imperio de los Chiflados y Superhéroes del Imperio.
Don César, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, y además también con libro nuevo de los Borbones y sus locuras. Sí, porque está claro que en la familia de los Borbones hay material, desde luego, histórico para rellenar un buen libro de extravagancias, rarezas y también grandeza, ¿no? Digamos que también hay de todo. Yo supongo Hay que sí, espacio para pero todo. a nuestros días parece que llegan más las extravagancias y las rarezas que las grandezas, y a veces habría que reivindicarlas en un país como España, ¿no? Y desde luego no se permanece 300 años en el trono de España haciendo solamente el payaso, ¿no? Y Juan José Marcilla de Turel Moctezuma y Valcárcel. Es descendiente primogénito del emperador Moctezuma II y es duque de Moctezuma. Muy buenas noches, duque. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, sobre todo un hombre con el peso de sus apellidos y legado, por tanto, de una historia que entre todos compartimos, aunque algunos no quisieran conocer. No quisiera conocer, efectivamente. A ver si en un programa como el de hoy podemos Podemos ilustrar dar un un poquito poco de luz y ojalá mucha gente llegue a comprender y entender qué es la hispanidad y el por qué se hace y el por qué se debería hacer más, ¿no? Esa será hoy nuestra gran pregunta. ¿Qué es la hispanidad? Es un encuentro de dos mundos. El 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana gritó tierra desde su puesto de vigía en La Pinta. La carabela, junto con la Niña y la Santa María, había zarpado del puerto de Palos de la Frontera en Huelva el 3 de agosto y 3 meses después arribaba a las costas de Guanahani, isla bautizada como San Salvador, en las Bahamas. Después de una travesía que se convertiría en la más trascendental de la historia, se abrían las puertas a la mayor gesta jamás conocida por la humanidad: el descubrimiento, colonización y evangelización del continente americano. Era el nacimiento de la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La gesta del Reino de España, sin embargo, sería vista con recelo por otras potencias que veían amenazada su hegemonía. Y así nació la leyenda negra, una falsedad que nos ha perseguido durante siglos. La civilización que España llevó a los pueblos precolombinos se vio ensombrecida por acusaciones de esclavismo, expolio y exterminio, cuando en realidad fueron los expedicionarios de otras naciones los que explotaron a los nativos, mientras que los españoles se mezclaron y convivieron con ellos, dando origen al mestizaje, cuna de los actuales habitantes de multitud de países hispanoamericanos. Moctezuma fue el emperador de los aztecas, gobernante de la ciudad méxica de Tenochtitlán. Hernán Cortés consiguió rendir la ciudad con apenas 600 hombres, 20 caballos y 16 arcabuces. Moctezuma, cautivo de Hernán Cortés, aceptó ser bautizado y se declaró súbdito de España. Murió apedreado por sus propios seguidores, aunque algunos autores mexicas culpan a los españoles de su muerte. Un capítulo más de la leyenda negra, alimentada por el propio Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, encomendero español, que a base de mentiras inició una campaña de difamación antiespañola que fue utilizada por los herejes holandeses. Pero nos preguntamos, ¿cuál fue la verdadera historia de los españoles en América? Duque de Moctezuma, con el peso de esos apellidos, ¿qué nos puede contar acerca de lo que realmente ocurrió y lo que ahora nos cuentan? Bueno, lo que realmente ocurrió. Bueno, para empezar, la hispanidad tiene su origen, se lo debemos a un vasco, precisamente. A un sacerdote vasco que estaba en Argentina, Zacarías de Vizcarra, creo que se llamaba, y Arana, que dio la casualidad de que en ese momento estaba de embajador de España en Argentina, Ramiro de Maeztu, que adopta y coge ese concepto, y a partir de ahí se populariza y se hace extensivo a todos los países de Iberoamérica. Es evidente que el legado común que tenemos con España, que es lo que representa el hispanismo, es un hecho global, culturalmente, que hay que aceptar forzosa y necesariamente, ¿no? El hecho de celebrarlo y el hecho de sentirnos miembros de una comunidad tan grande, que comparte tantas cosas, debería ser un motivo de satisfacción y orgullo para todos, algo que desgraciadamente no viene ocurriendo en algunos casos. Esperemos que a partir de ahora, con las nuevas generaciones que van surgiendo de estudiantes, de historiadores, de universitarios, se empieza a recobrar y a retomar ese concepto que se ha perdido, pero que se tuvo en el siglo XIX, se ha tenido en buena parte del siglo XX y que desgraciadamente está en decadencia en estos inicios del siglo XXI. Don Pablo Victoria, quizá usted sea capaz de explicarnos por qué nosotros, los españoles, somos tan cainitas y autodestructivos que no respetamos el legado de nuestra propia historia.
Bueno, yo creo que esencialmente la leyenda negra se consolida contra España porque, a mi juicio, yo creo que los españoles nunca hicieron un esfuerzo consciente de vender sus hazañas al mundo. Es decir, España, victoriosa en muchísimas guerras y conquistas, perdió la guerra más importante, que es la guerra de la propaganda. Y perdida la guerra de la propaganda, pues los demás países, las potencias rivales, pues sacaron a sus propios héroes, sus propias historias, sus propias leyendas contra España, entre otras cosas para apoderarse de las riquezas que el Nuevo Mundo ofrecía, el comercio, etcétera. Eran potencias rivales y tan rivales eran que todos nuestros puertos fueron asaltados por piratas y corsarios. De manera pues que lo que España perdió fue la guerra de la propaganda. Los españoles no saben hacerse propaganda a sí mismos. Don César Cervera, ¿por qué los españoles no nos llenamos la boca con la palabra hispanidad y parece que le demos la espalda a Hispanoamérica? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta primero que sí, efectivamente se pierde una guerra propagandística, se pierde la guerra de quién cuenta la historia, qué es lo que ha pasado en América. Y además lo que hay que tener en cuenta es que no solamente se pierde, sino que asumimos ese relato perdedor y lo asume el español por encima de incluso cualquier otras naciones. Hoy en día cuando viajas por el mundo te sorprende que el concepto que tenemos de los propios españoles es incluso peor, o sea, del que tienen en el extranjero de nosotros, ¿no? En el extranjero cada vez, bueno, simplemente hay que tener en cuenta por qué los ingleses, por qué los alemanes vienen a veranear a España, ¿no? No consideran que este sea un país atrasado o que viva en la Edad Media, sin embargo, nosotros tenemos un concepto de que somos un país que tiene que ir con la cabeza agacha por toda Europa. Entonces creo que sobre todo es un tema de que hemos asumido un relato perdedor sobre nosotros mismos. Y luego creo que tiene mucho que ver con que aquí hay unos intereses económicos muy fuertes que son mantener a toda Hispanoamérica separada, es algo que interesa mucho al mundo anglosajón. Cuantos más fragmentados estamos, más separados, menos unidos por la lengua, más beneficios económicos saca el mundo anglosajón de todo esto. Entonces yo creo que no hay que engañarnos, si no nos mantenemos unidos, si Hispanoamérica no se mantiene unida, el que sale beneficiado es el mundo anglosajón. No, Jesús Ángel Rojo, ¿por qué los españoles somos los principales fomentadores de esa injusta y falsa leyenda negra? Pues, hombre, principalmente el que la inicia es un español, que es el fraile Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Pues, recogido en su libro Grandes Traidores a España, yo creo que es uno de los grandes por mérito traidores. propio. Exactamente, de hecho hay algunos que han querido nombrarle santo, pero vamos, este hombre no era santo porque degeneró el mensaje de una forma brutal, o sea, si pasaba un caso lo multiplicaba por 1000, ¿no? Eso es lo que hizo Bartolomé de las Casas y eso fue aprovechado por nuestros enemigos precisamente para luego lanzar la gran campaña de leyenda negra por los herejes holandeses y por la pérfida Albión. Luego estamos hablando también del secretario Pérez, que es otro español, que es el que también sale en el libro de Grandes Traidores. Es que hay una relación, hay unos cuantos, ¿eh? Que es el que, lógicamente, también utiliza a nuestros enemigos el relato de este personaje para seguir creando la leyenda negra. Esa leyenda negra, sobre todo, tiene una fuerza muy grande cuando España es la gran potencia mundial, en el sentido de que, bueno, en el campo de batalla no nos podían batir, pues lógicamente en el campo de las mentiras y la propaganda, pues intentaban batirnos. Cuando ya España cae, digamos, como potencia hegemónica, incluso como imperio en el año ya 98, pues ahí se empieza esa crisis que tuvo España en el año 98 de pensamiento, y también se une un pensamiento revolucionario y de regeneración equivocado, ¿no? Que había que acabar con la historia de España, que la culpa de lo que había pasado en ese año 98 venía de la historia de España, o sea que los culpables de que se hubiera perdido las últimas provincias de Cuba y de Filipinas la culpa la tenían los reyes católicos, el Cid o Hernán Cortés. Me suena terriblemente vigente ese mensaje. Exactamente, porque luego ese mensaje lo cogen los marxistas, el marxismo que quiere crear el hombre nuevo y entra de lleno a principios del siglo XIX, pues lo coge con ese pensamiento que intentan destruir, digamos, la sociedad, y tiene su máxima expresión pues en el Frente Popular que provoca la guerra civil. Cuando se produce esa guerra civil, que se enfrentan las dos Españas,
Hay una España que sí defiende el concepto de la historia y el concepto de la hispanidad, porque está súper relacionado la labor de España con el catolicismo. Lógicamente el marxismo es todo lo contrario, quiere destruir el catolicismo, y lo que hizo España, que su gran labor sobre todo fue evangelizar un continente entero y un océano como el Océano Pacífico y todas sus islas, ¿no? Y luego cuando ya muere Franco, pues llega ya el momento de esa parte de partidos marxistas ir constantemente degenerando la idea de España para intentar de nuevo crear el hombre nuevo. ¿Y cómo crean el hombre nuevo? Pues pasó en Cuba. En Cuba, toda la historia que había pasado antes que llegaran los comunistas, todo era malo. A partir de ahora todo es bueno, cuando ha sido totalmente al revés. Aquí en España a nuestros grandes héroes pues se los ha degenerado, incluso ocultado, se ha saltado a los villanos, por ejemplo villanos como el señor Companys, que es un genocida, pues tiene estatuas, o entre otros, como hemos dicho antes, al señor Bolívar y San Bolívar. Martín. En definitiva, ¿qué es lo que trata de hacer este marxismo cultural? Pues llevarnos a que olvidemos nuestras raíces, porque una persona sin raíces es muchísimo más fácil de manejar, y eso es lo que quieren hacer ellos, que tengamos borregos, que no sepamos de dónde venimos para no saber dónde vamos. ¿Están ustedes de acuerdo? En general, ese marxismo cultural mezclado con intereses políticos actuales hace que esa leyenda negra, que ya está demostrado que fue falsa, nos la sigamos realimentando los propios españoles? Sí, a ver, yo considero también que en todo caso también hay que tener en cuenta que la izquierda española, que está en una deriva autodestructiva en cuanto a sus raíces, en cuanto a las raíces españolas, es una guerra contra absolutamente todo, es una guerra contra el 12 de octubre, pero es una guerra contra los reyes católicos, pero es una guerra también contra la Escuela de Salamanca, que es la creadora del derecho internacional, es una guerra con absolutamente cualquier episodio de nuestra historia. Y contra la monarquía, y contra el régimen del 78, nuestra propia Constitución. Pero hay que tener en cuenta que esto es una izquierda que ha ido dando paso a paso cada año de nuestra historia, porque si pensamos en la época de la Segunda República, tenemos a gente como Manuel Azaña, que tenía su programa sectario, su programa radical, y sin embargo no tenía este pensamiento, no tenía un pensamiento crítico con el descubrimiento de América. Podemos pensar en Antonio Machado, el poeta. Antonio Machado le manda una felicitación por el libro que escribe Ramiro de Maeztu, el famoso libro sobre la hispanidad, felicitándole y reconociéndole que la hispanidad es uno de los grandes hechos de la humanidad. Quiero decir, yo creo que la izquierda española está en un proceso de degeneración año a año, ¿no? Incluso vamos a peor. Iba a decir lo siguiente: hemos venido evolucionando, o la izquierda ha venido evolucionando concretamente, de la leyenda negra hacia el revisionismo moderno. Es decir, ahora se quieren tumbar también las estatuas de Jefferson, y se quieren tumbar las estatuas de Lee y de los confederados en los Estados Unidos, y en Francia se tumban estatuas, y en Inglaterra se tumbó o se escondió la estatua del fundador del Museo Británico. Es decir, es una izquierda, como tú dices, César, contra todo y contra todos, porque también de la persecución de los homosexuales hemos venido a la promoción de los homosexuales por ellos mismos. Es decir, han venido evolucionando de una manera extrañísima, casi que recogiendo sus pasos homicidas y terriblemente dictatoriales hacia un humanismo absolutamente trasnochado y fuera de foco. Estamos realmente frente a un fenómeno inédito en la historia del mundo. No, Juan José, ¿cómo lo ve? Yo añadiría a todo esto que habéis dicho el tema del indigenismo, ¿no? La izquierda ha sabido manejar muy bien y se ha penetrado todo en lo que es el indigenismo, contraponiendo el indigenismo al hispanismo, con todas las consecuencias que ellos han tenido, ¿no? En México, concretamente, Alfonso Juncos, que fue un poeta, historiador y un gran divulgador de la cultura mexicana en la primera mitad del siglo XX, decía que el indigenismo, bien entendido, era el hispanismo, porque este buscaba siempre al hombre y su dignidad, mientras que el otro buscaba la pluma y el collar. Yo creo que que no era en contraposición, que era lo uno sin lo otro no puede existir, y sin embargo ese decidido intento por separar y por enfrentar es lo que ha debilitado en muchos casos a toda la cultura y toda la sociedad iberoamericana, ¿no? Y es una lástima que la gente no reaccione ante semejantes bulos, ¿no?,
que podríamos, supongo, tendremos ocasión de ir desgranando uno a uno todo lo que van diciendo estos indigenistas, que es realmente falso, ¿no? Pero podemos entender que en los últimos 5 siglos intereses, potencias extranjeras hubieran estado muy interesadas en menospreciar el papel de España. Pero ahora, en pleno siglo XXI, que seamos nosotros mismos los que sigamos alimentando eso, como mencionabais, por esas tendencias políticas, o incluso que en América también haya corrientes enfrentadas, gente que nos considera invasores y gente que sí nos considera la madre patria, ¿en qué punto nos encontramos exactamente? Bueno, hay una cosa sumamente interesante que vale la pena retomar y que se mencionó aquí, y es que ¿por qué las potencias europeas han estado interesadas en dividir a los españoles de aquén del mar y de allén del mar? ¿Por qué? Ustedes se pueden imaginar lo que sucedería política y económicamente si 600 millones de personas en una mancomunidad hispánica tuvieran representación, por decir algo, en las Naciones Unidas o en el Consejo Europeo o en el Parlamento Europeo. Que seríamos se puede un nuevo imaginar, imperio. es que seríamos absolutamente, la votación nuestra aplastaría por representación, por puros números, avasallaría cualquier otra votación que se hiciera, de manera que es del interés de las potencias europeas mantenernos desunidos. Y ojo con esto, ¿por qué el idioma francés es uno de los idiomas, digamos, oficiales de la Unión Europea y no el castellano? Hablan 600 millones de franceses el francés. Y sin embargo, la lengua nuestra es universal, es la primera lengua del mundo por nacimiento. La primera, no es el inglés, y es una lengua absolutamente completa, casi como el latín, quizás de las más completas del mundo, para expresar filosofía y para expresar cualquier otra cosa que se quiera expresar en una lengua riquísima, y sin embargo no han permitido que el español sea una lengua oficial de la Unión Europea. Todo esto marcha par y paso con el tema de la división y el tema de mantenernos aislados. Pero también no solo los países extranjeros, hay un sistema en España, un sistema educativo que ha hecho 17 sistemas educativos diferentes, que en lugares de España se estudia el odio a España, como en Cataluña, como en la ¿Y que margina al español? Que marginan al español. De hecho, por ejemplo, en Barcelona, si tú pones un letrero en un comercio tuyo en español, te multan. Te multan. Eso es en el único lugar del mundo que sucede eso, y a esto lo llamamos democracia. O sea, tenemos también, para nosotros reivindicar hacia el exterior, tenemos que empezar a hacer las cosas bien en el interior, y no se puede estar enseñando historia provinciana, historia absurda, manipulada. El otro día me mandan un libro, y me lo marcaban, decían que claro, que cuando llegan los musulmanes en España, que eran mucho más tolerantes que los cristianos. O sea, habría que recordarles a que escribe el libro que el Islam, la palabra Islam significa sometimiento, y que su principal empresa era la esclavitud, ¿no? O sea, esclavizar a los cristianos, eran súper tolerantes, ¿no? Hasta ese punto se están manipulando, incluso la reconquista la están poniendo como si fuera algo malo, cuando lo que hizo España, o sea, los reinos cristianos, verdaderamente es recuperar el territorio, acabar con un invasor y formar el germen de lo que fue España por parte de los padres de esta nación, que son los reyes católicos. Igual que están los padres en Estados Unidos, los padres fundadores de España son los reyes católicos, que no solo unificaron esta nación, sino que nos dieron como regalo un continente entero para que lo civilizáramos, para que lo evangelizáramos y para crear, pues, la mayor unión de culturas y razas de la historia universal, que eso es la hispanidad. O sea, es que la hispanidad es el concepto de la unión entre el blanco, el negro, el indio, el oriental, el chino, el filipino. Claro, es fruto del mestizaje. El mestizaje, que ahora llevaron... que hablan de multiculturalidad, pero si eso lo han inventado Eso lo inventaron los españoles. Los españoles, pero hace 500 años. ¿Por qué están ahora reivindicando esa falsa multiculturalidad que no existe? Más bien se está generando guetos, cuando España sí lo creó, fundiendo razas, fundiendo sangre y fundiendo cultura en algo precioso, que es una forma de vida única, que es vivir de una forma diferente que el resto de las culturas, que el resto de las razas, que como vive el hispano, ¿no? O sea, nacimos de una forma diferente, vivimos de una forma diferente y morimos de una forma diferente a un anglosajón, por ejemplo. Y todo eso es tan bonito para reivindicar, que solo se puede entender
aprender desde una obra majestuosa que crearon los Reyes Católicos y que los españoles desarrollaron, que conquistaron un continente en 50 años, mientras que los anglosajones no pasaron de las provincias, las colonias que tenían en la costa este de Estados Unidos, tardaron 150 años en pasar los montes Apalaches, me parece que se llama, ¿no? O sea, nosotros en 50 años conquistamos de norte a sur un continente. Es un motivo de orgullo, pero sobre todo el orgullo es que a pesar de que le han intentado destruir, todavía hay 600 millones de personas que comparten pues esa cultura, esa lengua y esa forma de vivir y esa sangre común. ¿Conocen ustedes algún país en el mundo cuyos habitantes denosten su propia lengua, su propio idioma, su propia bandera, su propio himno y sobre todo su propia historia? Bueno, es el caso español, ¿no? Es el caso del libro. Hablábamos de España, efectivamente. Es algo increíble, es algo que yo creo que nadie comprende, ¿no? Porque si no te aceptas a ti mismo, si no te tienes por una persona con unas cualidades, no se las puedes vender al mundo. Entonces, para empezar, los españoles tenemos un problema de autoestima que creo que tiene mucho que ver con estas fuerzas extranjeras que están alimentando constantemente, cuando digo extranjeras, también me estoy refiriendo en muchos casos a corrientes de izquierda, que están alimentando la baja autoestima española y están alimentando la balcanización de España y de toda Sudamérica, toda Norteamérica, que es este enfrentamiento entre los propios españoles, porque para mí los americanos de Sudamérica, los americanos de Hispanoamérica, son igual de españoles a nivel cultural, a nivel racial, a nivel de absolutamente todo. Pero, don César, discrepo. No creo que sea una cuestión de autoestima. Creo que el español está más bien sobradito de autoestima. Creo que es una cuestión de complejo. Le han explicado una historia según la cual sus ancestros eran villanos y deleznables, y eso le acompleja, pero no le falta autoestima. Es muy macho, muy español, pero no asume ese legado de su historia. Digamos que es la superficie, ¿no? Es bravito el español de fuera, pero para adentro lo que tiene es una serie de líneas, de ideas que le han ido inculcando, le han ido diciendo que él tiene que pedir perdón prácticamente a Europa porque él es de un territorio que es de Europa de milagro, ¿no? Como decían los franceses de la Ilustración, Europa empieza en los Pirineos, ¿no? Entonces los españoles tenemos que dar gracias de que nos han permitido entrar en el club de los europeos. También tenemos que dar gracias porque siendo un país tan atrasado, tan aferrado al mundo católico, bueno, pues gracias a Dios, bueno, hemos salido adelante con las ayudas alemanas, con las ayudas europeas. Realmente tenemos en todo momento esta sensación de que le debemos algo a alguien, ¿no? Y es algo increíble, ¿no? Que un país como España, que ha creado una civilización, que ha creado un idioma que ha extendido por todo el mundo, tenga la sensación de que le debe algo al mundo. Y que sea incapaz de defenderse a sí mismo. Estamos hablando de la hispanidad, el gran concepto de la hispanidad. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el gran pasaje de la hispanidad, ¿usted cuál me relataría, don Pablo? El gran pasaje de la hispanidad es el verdadero humanismo que instauró España en América, el respeto a los derechos humanos, inclusive en tiempos esclavistas, los esclavos bajo el Imperio Español, que eran traídos por los ingleses, entre otras cosas, mediante el Tratado de Utrecht, podían comprar su libertad, podían irla amortizando, cosa que no sucedía en los Estados Unidos y en los países dominados por Inglaterra. De manera pues que esa amalgama de humanismo es de reseñarlo y de destacarlo, pero vale la pena retomar un poco lo que dijo César sobre las ayudas europeas a España. ¿No sería también un poco que Europa le está devolviendo el dinero que España le entregó a Europa para defender América y defenderse de todos los europeos? Yo creo que eso es un poco la devolución del dinero empleado en esa defensa. Interesante pregunta. Don Juan José, si yo le preguntara a usted por el pasaje más destacado de la hispanidad, el momento y el episodio, ¿a cuál se referiría? Hay muchísimos realmente. Pero yo me fijaría justo en el principio, en el codicilo de Isabel la Católica, de 1504. Ahí se establece claramente que los indios son exactamente igual que los europeos, que tienen exactamente los mismos derechos, e incluso en algunos casos más todavía que el de los españoles, y que a partir de ahí se les prohíbe la esclavitud, se les prohíbe todo tipo de vejaciones que sí estaban vigentes en la Europa actual, en ese momento, y que sin embargo a ellos los libran. Ese sería el principio de ese gran pasaje de la historia, de ese gran hecho que hizo España. Yo particularmente... ¿Qué diferencia con otros tratantes esclavistas como holandeses o ingleses? Como holandeses, por ejemplo. Es decir, en mi caso concreto, yo no conozco ningún imperio del mundo, de la historia, a ver si me que haya tratado, acogido,
y respetado a los viejos de los vencidos. No conozco ninguno, solo el de España. Yo creo que con eso está todo dicho. Don Jesús Ángel, ¿qué capítulo elige usted? Pues hombre, aquí se han dicho capítulos yo creo excepcionales desde el punto de vista que España es Isabel la Católica es la primera reina que prohíbe la esclavitud de un país o de una zona conquistada, el testamento lo dice claramente. Luego las leyes de Burgos de 1512 que habla lógicamente, de la primera declaración de los derechos humanos, es la base de los derechos humanos, reconociendo derechos incluso para la mujer que podía descansar 3 años, estar sin trabajar 3 años, incluso hasta se reconocía sueldos, etcétera, o las leyes nuevas. Pero yo creo que dentro de ese concepto de respeto a la humanidad, de ese derecho internacional que lo crean los españoles, que se adelantan 5 siglos a la Declaración de los Derechos Humanos, yo creo que algo excepcional que hacen los españoles es que acaban con el canibalismo, que acaban con el sacrificio de seres humanos y que liberan a multitud de pueblos indígenas, digamos, del terror de determinados imperios que dominaban América. En todo ese sentido, se cambia totalmente el concepto, los países, las regiones ahora hermanas, los nativos pasan de una edad, digamos que se puede decir incluso de bronce, como en el mejor de los casos, pasan a la edad moderna y a formar parte de un proyecto, digamos, cultural y de civilización impresionante. Eso es muy importante porque hay que recordar que, bueno, ahora por ejemplo tenemos al presidente de México que reclama tanto a los españoles y le dice que tienen que pedir disculpas. Tendrían que pedir disculpas a lo mejor pues los habitantes de aquellos territorios que se comían a otros habitantes de otros territorios. Pocos autores se han atrevido. Mel Gibson con Apocalipto, ¿no? Sí, reflejó en los mayas el tipo de civilización que tenían. Y eso, ¿no? que eso eran lai. O sea, que eran, y esos eran los lai. Esos eran los buenos, o sea, esos que hacían sacrificios humanos y que hacían, que hacían de todo, ¿no? Eso es lo que terminó con la llegada de los españoles. Con eso, yo creo que eso es excepcional. Es que eso solo se puede comparar como cuando los norteamericanos acaban con el régimen, con el nacionalsocialismo, ¿vale? Esa liberación que hacen de parte de Europa, porque por desgracia Europa llega al marxismo y la esclaviza, pero la parte que por lo menos salvó los Estados Unidos de América se puede comparar con lo que hicieron los españoles en ese momento. Y es algo tan importante que desgraciadamente pues no lo hemos destacado, y hemos destacado, como hemos dicho antes, por medio del señor Bartolomé de las Casas, destacaba particularidades o excesos que también hubo por parte de españoles, lo ponía como la generalidad cuando era eso totalmente falso. Y era un propio español. Don César, ¿su capítulo favorito? A mí un personaje que me fascina es Cabeza de Vaca, es un personaje que es, yo creo que muy definitorio de todo lo que es la presencia española. Hay que tener en cuenta que Cabeza de Vaca es un hidalgo español que podía haber vivido muy bien en España. No es cierto este relato que siempre nos traslada la leyenda negra de que los españoles iban allí en busca de oro, en busca de hacerse ricos. Cabeza de Vaca era rico en España, podía haber seguido muchos años. Él va a América porque quiere aventura, porque quiere algo diferente en su vida. Él persigue los mitos literarios de la época, ¿no? Es algo que define mucho a los conquistadores. Los conquistadores tenían una gran cantidad de razones por las cuales iban a América, y una de ellas era esa, la persecución de mitos. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? La persecución de mitos literarios. Y bueno, él naufraga en lo que hoy es la Florida, lo que es Florida, y durante 10 años va a permanecer esclavizado por los indios, por indios locales. Va a recorrer todo lo que es el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, y sin embargo su primer encuentro con los españoles es con un grupo de esclavistas españoles que en ese momento están capturando en contra de las instrucciones de Isabel la Católica, en contra de las instrucciones de la corona, están capturando a indios. Y Cabeza de Vaca, que podía haber dicho en ese momento, después de 10 años cautivo de los indios, él podía haber dicho, por favor, detener a estos indios, capturarlos, vamos a vengarnos de ellos. Todo lo contrario, él se enfrenta a los esclavistas, se enfrenta a los castellanos, a sus compatriotas, y le dice, estos son igual de súbditos de la corona española como son cualquiera de Burgos o cualquiera de Andalucía. Entonces yo creo que eso define muy bien la mentalidad de los conquistadores y la mentalidad de los españoles de esa época. La leyenda negra todavía hoy nos persigue. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía tengamos que ver cómo en América algunos bastardos intereses tratan de identificar, bueno, pues ese mestizaje español con el esclavismo anglosajón. Una pausa y les contamos.
España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. La leyenda negra española, cuya falsedad ha sido sobradamente demostrada, sigue siendo utilizada todavía en nuestros días
para ensombrecer el legado de España en América. Hace solo unos meses, en la pasada primavera, la muerte de George Floyd, un hombre negro asfixiado al ser detenido por la policía en Minneapolis, desató una oleada de protestas en Estados Unidos contra el racismo. Una de las características de esas protestas raciales es que fueron manipuladas no solo para atacar a Donald Trump, sino también para fomentar la leyenda negra y desprestigiar a España. Sin venir a cuento, fueron atacadas estatuas relacionadas con la llegada de los españoles al nuevo continente, exploradores que con el mestizaje son padres del actual pueblo americano. Nada que ver con el esclavismo de los colonizadores ingleses, pero la propaganda interesada trata de relacionarnos y abundar en la leyenda negra. El pasado mes de junio, la policía tuvo que detener a varias personas que habían provocado un tiroteo que dejó a una persona herida grave en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en una protesta contra la estatua del conquistador español Juan de Oñate. Juan de Oñate y Salazar nació en Pánuco, en Nueva España, en lo que hoy es México, en 1550. Hijo de Cristóbal de Oñate, capitán de Cortés y uno de los fundadores de Zacatecas, se casó con Isabel de Tolosa Cortés de Moctezuma, bisnieta de Moctezuma y nieta de Hernán Cortés. Es el fundador del suroeste hispano de lo que hoy es Estados Unidos y fue gobernador de la provincia de Nuevo México en el virreinato de la Nueva España y fundador de diversos asentamientos que dieron lugar a varias ciudades que existen en la actualidad. También en junio fue vandalizada una estatua de Fray Junípero Serra, fundador de las misiones californianas, ubicada en el Parque Golden Gate de San Francisco. Este misionero mallorquín fundó 9 misiones españolas en la Alta California y presidió otras 15. En 1988 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y canonizado en 2015 por el Papa Francisco. Un monumento a Miguel de Cervantes en la ciudad de San Francisco apareció atacado con pintura. Era una estatua realizada por el escultor uruguayo José Jacinto Mora, donada en 1916 como un homenaje al escritor. También en San Francisco retiraron una estatua de Cristóbal Colón ante las amenazas de que iba a ser atacada para arrojarla a la bahía. Otras imágenes de Cristóbal Colón fueron también atacadas, como esta, derribada en la localidad de St. Paul, en Minnesota, o esta otra, en Boston, que amanecía decapitada en el parque que lleva su nombre en esta ciudad de Massachusetts. También fue dañada otra en Richmond, en Virginia. La fiebre iconoclasta confunde, debidamente manipulada, el esclavismo de los anglosajones en América, que arrasaron a los indios del norte del continente con el mestizaje que llevaron a cabo los españoles en el centro y en el sur de América, y que dio origen a lo que son hoy en día los naturales de todos esos países. Jesús Ángel, da la impresión de que estamos ante una descarada manipulación para alterar la historia y que llega hasta nuestros días. Pues sí, llega hasta nuestros días, desgraciadamente, además con más fuerza que nunca, ¿no? Porque a estos señores solo se les puede decir un nombre, que son bestias. Son esas bestias que en su momento civilizamos y ahora están sin civilizar de nuevo. Es increíble cómo esta gente es capaz de destruir la estatua de San Junípero Serra con el apoyo de esa minoría anglosajona que manipula todo, que está en las universidades, que precisamente fueron ellos los que exterminaron a los indios, porque hay que recordar que en Estados Unidos, donde hay indios, es donde estuvieron los españoles. Donde estuvieron las colonias, las 13 colonias, no queda ni un solo indio. Hay que recordar que en Hispanoamérica la mayor parte de la población es mestiza, y mientras ellos los metían en campos de concentración, reservas, que le llamaban. Sí, como si fuera un zoo. Eran guetos. Sí, como un zoo, como metemos nosotros a los elefantes y las focas y eso, pues metían ellos a los indios. Entonces, es tan miserable que ahora salgan atacando a esa historia, y sobre todo cuando ves la estatua de Oñate que habla ponía, no vale una verga. Fíjate el ignorante que lo ha escrito, seguramente que de origen mexicano, porque seguramente Arizona y Nuevo México, todo eso que lo funda Juan de Oñate, que es el padre del sureste de los Estados Unidos, pues el ignorante seguramente que de origen mexicano. Y es que Oñate era un novo hispano, o sea, si tiene más relación contigo que nadie, pero fíjate lo ignorantes que son. Pero es que ahora mismo da lo mismo la historia, la cultura, ese marxismo que surge a partir de la vida de los negros también vale, que es casi incontrolable en los Estados Unidos, lo que pretende es destruir la historia en general. En esa historia de Estados Unidos está España, que tiene
papel principal, porque somos los primeros que llegamos a Estados Unidos. 2/3 de los Estados Unidos fueron españoles, toda la zona del oeste de los Estados Unidos pues fue civilizado, las grandes ciudades creadas por los religiosos españoles, la Florida, etcétera, etcétera. Todo eso fue creado por los españoles y ha creado, digamos, un legado cultural increíble. Pero estos quieren ir más allá, no solo destruir ese legado cultural, sino incluso destruir el legado cultural anglosajón, de la parte anglosajona, ¿no? Porque es que van directamente a destruir todo, son como las termitas, son incapaces de leer un libro, incapaces de crear nada y solo de destruir para llevar a ese estado totalitario, por ejemplo, que tenemos desgraciadamente en Venezuela, en Cuba, etcétera. Parece que Estados Unidos, que es esa gran potencia, está también al borde de caer ante esa amenaza marxista. ¿Quién lo iba a decir? Pues si está en la misma crisis de valores que estamos nosotros, apañados estarán. Sí. Don Juan José, ¿qué le parece que derribaran estatuas en Estados Unidos, confundiendo conceptos de una manera tan gruesa? Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien José Ángel, y además César ha dado también en la clave, ¿no? Es ese espíritu anglosajón por destruir todo lo hispano que haya, de todos los restos que haya o que puedan haber, tanto en Estados Unidos como más hacia el sur, es algo más que evidente. Y ahí se enmarcan todo este tipo de actitudes. Lo más preocupante no es lo que hacen ellos, sino lo que hacemos nosotros aquí. Eso sí que es lo más preocupante. Que a mí un yanqui, por llamarlo de alguna manera, se dedica a derribar, dentro de su ignorancia, la estatua de Colón, bueno, pues no deja de ser algo casi anecdótico. Ahora, que esto lo propongan españoles, hacerlo en España, eso entonces ya que uno empieza ya a preocuparse, ¿no? Que a Fray Junípero Serra le quieran quitar su estatua que tiene en Mallorca, pues por ejemplo, pues me parece un tanto lamentable, por no decir otra cosa más gruesa. Así es que pues poco más puedo añadir a lo que ya ha dicho con realidad. Es decir, me parece una auténtica barbaridad, pero bueno. No, Pablo, ¿qué le parece? Llama mucho la atención que esta gente, estos bárbaros, tumben todas las estatuas que ustedes han mencionado, salvo una, de un esclavista, que está aquí en Madrid, la de Simón Bolívar, que tenía muchísimos esclavos, cuyos esclavos se le rebelaron en su propia hacienda. Y entonces, ¿por qué no han tumbado la estatua de don Simón Bolívar? Es que llama muchísimo la atención que sean tan selectivos, justamente. De manera, pues, que casi que valdría la pena promover un movimiento para tumbar esas estatuas y otras más de enemigos de España. No seremos nosotros quienes probamos tumbar nada, mantenemos el legado, aunque sea para recordar el horror. Yo soy partidario de mantener el campo de Auschwitz, aunque solamente sea por recordar el horror. Claro. Con lo cual deje usted a Simón Bolívar, pero que aprendan quién fue. Don César, ¿no le parece? Yo creo que al final lo que está pasando en Estados Unidos es una cosa que al final, como siempre se dice, ¿no? Lo que pasa en el imperio americano acaba llegando aquí, ¿no? Si hay un constipado allí, aquí llega una pulmonía, ¿no? Y entonces al final nos llegan los ecos de lo que está pasando allí. Desde hace varias décadas en Estados Unidos se ha abierto, el mundo anglosajón ha abierto la entrada del indigenismo en las universidades, en el debate público, con un sentido digamos, de progresismo, ¿no? Como vamos a dejarlos hablar, muchas veces son las ideas indigenistas muy racistas, porque hay que tener en cuenta que el mundo indigenista es la oposición total al mestizaje, ¿no? Es el no comprender que Juan de Oñate no tiene nada de español. Juan de Oñate, ya lo ha comentado antes Jesús, Juan de Oñate es una persona que prácticamente no conoce España, viene a finales de su vida, viene a defender su nombre, pero él no conoce a España para nada, él es mexicano de pura cepa, ¿no? Y entonces creo que ellos han abierto una puerta, una caja de Pandora que al final le está estallando hoy en día. Ellos han pensado que permitiendo que se retiraran estatuas como en los últimos años, como la estatua de Fray Junípero, como la estatua de Oñate, bueno, pues ganaba tiempo, se consideraba, bueno, nosotros somos mucho mejores que los españoles, es verdad que los españoles tienen que pagar por todo lo que hicieron. Y entonces han dado manga ancha a una cosa que ahora por fin les está salpicando a ellos. Por supuesto nos salpica a nosotros porque nosotros estamos siempre en el objetivo, ¿no? La leyenda negra es uno de esos mecanismos que automáticamente saltan siempre, ¿no? Y además yo creo que saltan tanto activado por los indigenistas como activado por las élites anglosajonas que dicen, oye, nos están atacando rápidamente, sacar del cajón la leyenda negra. Y entonces creo que en ese sentido el mundo anglosajón a largo plazo va a pagar muy caro haber dejado entrar el indigenismo, haber dejado entrar ideas
que son de supremacismo racial en la esfera pública americana. Pero ¿no le parece a usted absolutamente ridículo que con la muerte de George Floyd en Estados Unidos y las protestas raciales que se desatan, ellas hayan tenido reflejo en España y que haya habido manifestaciones ante la policía, donde aquí en España la policía no persigue a nadie por cuestiones raciales ni pasan cosas como esas? Bueno, primero yo creo que es el propio afán de los españoles siempre en ganar en progresismo, ¿no? Es decir, están viendo que en Estados Unidos se están tirando estatuas, ¿no? La izquierda americana está tirando estatuas y entonces la izquierda española está diciendo, hombre, por favor, no vamos a ser menos, ¿no? Vamos a tirar estatuas y vamos a oponernos, vamos a manifestarnos. Yo creo que hay un poco de envidia, ¿no? de la izquierda, ¿no? por colocarse en primer plano. Y por otro lado lo que hay es que es un mecanismo que es tan automático en tantas sociedades. Por un lado es automático en la sociedad anglosajona, ¿no? Porque ellos tienen a España como el enemigo fundacional, ¿no? Pensemos que Inglaterra no existe sin la Armada Invencible, sin la figura de Felipe II, necesitan a su villano. Entonces ellos tienen tan metido en su ADN la figura de Felipe II, la figura de España, que rápidamente les sale automáticamente al activar la leyenda negra. Es un mecanismo que llevan usando desde hace 400 años, entonces es muy fácil. Lo que pasa, la sensación que empiezan a transmitir es que no les basta conceder el cadáver del Imperio Español, ¿no? Parece que la izquierda, que el progresismo, que el indigenismo quiere más allá de eso, ¿no? Y también quiere apellidos anglosajones. Se está dando cuenta de que no solamente los españoles le valen, pero vamos un poco más, ¿no? Y entonces yo creo que esto es muy peligroso en Estados Unidos y puede salirle muy caro toda esta jugada. Pues sí, yo creo que le va a salir muy caro, porque es que estamos hablando del marxismo. O sea, el indigenismo está totalmente controlado por el marxismo. De hecho, los movimientos indigenistas en Hispanoamérica están controlados por el Partido Comunista, es evidente. Y, como ha dicho César, los anglosajones les salía muy bien esa jugada porque era como el pulpo que lanzaban la tinta para que no se viera sus defectos y siempre ponían en el foco a los españoles. Pero hay que ser muy miserable para, por ejemplo, destruir la estatua de Junípero Serra, que es un santo, del santo Junípero Serra. Sí, pero por una doble condición, por el legado histórico y por el hecho que fuera religioso. Aquí se católico, juntan, claro, dos componentes que están alimentando ese odio, ¿no? La cristianofobia entra también. Por supuesto, porque es que los marxistas están en contra de los católicos y del cristianismo, sí, pero es que este señor, gracias a él, a sus misiones, pues salvó a miles y miles de indígenas de hambre. Además les enseñó un oficio, a estar preparado para cuando luego llegó esos colonos anglosajones, que esos sí no iban como los españoles, esos iban directamente a explotarlos, a aprovecharse de ellos. Gracias a este santo, pues los españoles pudieron preparar a los indígenas que supieran cultivar tierras, que supieran comerciar, etcétera, etcétera, etcétera. Los pasaron de la Edad de Piedra directamente al siglo XVIII. Eso es algo impresionante, y lo que tenían que hacerle es darle las gracias. ¿Cómo puede un antepasado de quien sea, que seguramente mejor tiene origen, es mestizo español o quien sea, puede coger a una persona que hizo tanto por tantas personas y decir que es un genocida, un asesino, como están diciendo algunos retrasados mentales en universidades de Estados Unidos, con el apoyo, lógicamente, de esa progresía liberal, que no es lo mismo liberal en Estados Unidos que aquí en España, que siempre pues quiere decir la última palabra guay, ¿no? Entonces yo creo que ya basta decir tantas tonterías, tenemos que dar un golpe encima de la mesa y sobre todo tenemos que poner las cosas en un sitio aquí en España. O sea, no podemos permitir que vengan analfabetos, por ejemplo, del Partido Comunista Español, de los nacionalistas radicales, etcétera, etcétera, a decir sandeces sobre nuestra historia, porque al final están insultando a nuestros antepasados, a lo que somos. O sea, no podemos permitir que nadie, por ejemplo, insulte a la patria. No podemos tener a un tipejo como Rufián que insulte al jefe del Estado. O sea, cuando se pasan tantas líneas rojas, pues pasa lo que pasa, y a partir de entonces parece que destrozar imágenes, destrozar la historia y manipularla está justificado. Y eso es, yo creo, que lo que tenemos que acabar con ello. ¿Y cómo podemos superar eso? A ver, hay una circunstancia que me parece que vale la pena reflexionar sobre ella, y es que ¿por qué se consolida la leyenda negra antiespañola en América? Y a mi juicio, no solamente por el interés de las potencias rivales de España, sino también por el interés de los propios criollos y sobre todo de las
clases altas criollas que fueron los iniciadores o las iniciadoras de la independencia de América, porque la independencia no provino ni de los indígenas ni de las clases medias, fue la élite de América la que provocó la emancipación. Pero vale la pena reflexionar sobre este punto, y es que si España defendió a América contra todo tipo de corsarios y piratas, si España siempre estuvo presente en América para civilizarla, para culturizar a los indios, en fin, para establecer esa cultura que finalmente estableció y la lengua común que nos hermana a todos, ¿podríamos justificar una independencia sin ser llamados traidores? Porque lo que hubo fue una traición. Y entonces, ¿cómo justificamos la traición? La traición se justifica, digamos, instaurando la leyenda negra como leyenda oficialista de los gobiernos y de las nuevas repúblicas, para poder justificar que los españoles nos esclavizaban a los criollos, y con eso pues podíamos decir, no somos traidores, hemos alcanzado la libertad. Pero la máxima prueba que yo tengo para demostrar, entre otras muchas pruebas, que los criollos no eran discriminados por los españoles en los altos cargos públicos, que por ahí empieza el problema, es don Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán, Colombia, antepasado de mi mujer, entre otras cosas, que fue elegido presidente de la tercera regencia española en 1812, signatario de la Constitución de 1812, y ordenó además publicarla y la sancionó. Es decir, un criollo elegido por las Cortes españolas, presidente de la tercera regencia, que hizo las veces de don Fernando VII cuando estaba preso por Napoleón. De manera pues que esa es la máxima prueba de que los españoles nos consideraban a nosotros españoles como los de aquí. Y así efectivamente hemos de escuchar como algunos de manera interesada reavivan el tema de la leyenda negra cuando les conviene. Y si no, ¿qué son esas barbaridades del presidente de México, López Obrador, a estas alturas, diciendo que España y el rey tienen que pedir perdón por la conquista de los españoles del nuevo continente? Bárbaro, ¿verdad? Ahora les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso.
rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.